11 de la mañana con 25 minutos. Son 140 millones de niños, de escolares en todo el mundo que se han visto excluidos del sistema educativo, de acuerdo a las diferentes realidades de sus países, y todo esto debido a la pandemia. ¿Cuál es el diagnóstico, pero también cuáles son las soluciones y sobre todo cuál va a ser el impacto en un futuro cercano? Se lo preguntamos a Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF. ¿Cómo está, señor Contreras? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Mabel. A ver, nosotros estamos concentrados en nuestra realidad, pero hay probablemente países que la tengan más difícil que nosotros, y como que también hay países de los que llamamos el primer mundo, pero que también han tenido sus dificultades. En efecto, como tú señalas, la pandemia, la crisis por COVID ha afectado a todos los países y a todos los sistemas educativos, pero los ha afectado de manera desigual, básicamente por dos condiciones o dos características. Una, las características de base que esos sistemas tenían, y evidentemente los sistemas en los países más ricos tienen mejores condiciones de base, y dos, por lo que se ha hecho durante estos meses, durante este año y medio, con los sistemas educativos. Uno puede ver, por ejemplo, que en Europa, en la mayoría de los países de Europa, las escuelas han estado muy poco tiempo cerradas, siempre han sido lo último en cerrar y muy tempranamente lo primero en abrir, que es distinto de la situación que podemos ver en otras partes del mundo, como por ejemplo la que vemos en nuestro país, como la que vemos en Perú, donde hoy día están funcionando centros comerciales, cines, distintos espacios, prácticamente todos los espacios públicos, pero las escuelas están todavía en una fase de reapertura, como veía en la nota que compartían recién desde Chepén, en Bagua, veíamos que están en esa perspectiva. ¿Cuál es el impacto? Sí. En efecto, como tú señalas, han habido un número muy significativo. En algún momento del año pasado eran más de 168, actualmente del orden de 140 millones de estudiantes que están en países o en sistemas educativos que no están funcionando presencialmente. El impacto de la educación, de interrumpir la educación presencial es un impacto significativo y uno puede reconocerlo en tres grandes áreas. En el área del aprendizaje, es decir, que la experiencia de la educación a distancia ayuda, es una solución de emergencia, pero no es completamente equivalente y por lo tanto hay que tener educación presencial y no tenerla se nota en los aprendizajes que se alcanzan. Un estudio hecho en Brasil muestra que más o menos hay un 20% menos de aprendizajes si uno compara lo presencial con lo virtual en buenas condiciones. Otro tema son las condiciones en que lo virtual ocurre. Para el caso del Perú, el Banco Mundial ha estimado que hoy día, si se tomara la S de segundo en lectura, tendríamos un retroceso, tendríamos un desempeño parecido al del 2012, en la estimación. El segundo impacto y significativo es el que tiene que ver con interrupción de las trayectorias educativas. Como tú bien decías, hay 140 millones de niños que han estado, niñas y adolescentes que han estado con sus escuelas cerradas. Muchos de ellos van a volver, pero algunos de ellos no van a volver. ¿Y eso cómo impacta, señor Contreras? Porque claro, algunos pueden decir, bueno, pero ya se recuperarán los niños. A ver, si lo ponemos en términos económicos, ¿no? Económicos sociales, el hecho de que estos gran cantidad de escolares se hayan visto excluidos, pues también esto significa que ese capital humano que se está preparando para un futuro finalmente no rinda como debe rendir, por lo tanto tendrán menos oportunidades, por lo tanto continuarán en el círculo de la pobreza. Ahí esto que señalas es muy importante, Mabel, y lo es en dos sentidos. Lo es en términos de cada uno de ellos y ellos en términos personales, es decir, no terminar la secundaria te pone en una situación de exclusión y te genera menos capacidad para seguir estudiando, para insertarte mejor en el mercado del trabajo, pero también tiene un impacto en términos sociales, porque no es solo que algunos chicos o chicas no puedan concluir su educación secundaria, sino que el país en su conjunto pierde elementos clave para su desarrollo. Como tú sabes, el índice de competitividad global, por ejemplo, uno de los indicadores fuertes del índice es la completación en la educación básica. Y si eso cae, el país pierde también en esa perspectiva. Entonces, pero no solo lo económico, también mucho se ha dicho a propósito de la transición política que hemos estado viviendo, la necesidad de una ciudadanía más formada, mejor formada, más comprometida con los valores cívicos, y eso también es un rol clave de la escuela. Y el no estar en la escuela o el interrumpir los estudios también impacta en esa perspectiva. Entonces, evidentemente, el impacto
de estos meses o de este año y medio de no presencialidad es un impacto importante, significativo. ¿Cuán profundo y cuán extenso va a ser? Es algo que podemos cambiar, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Así es. Es decir, no es como un hecho que ya ocurrió. El cierre ya ocurrió. ¿Cuán persistente va a ser ese impacto? Es algo que podemos modificar. Y ahí la palabra clave, tú la decías, es reabrir las escuelas en una perspectiva de recuperación. No es esto como si estuviéramos en el último día del año escolar del 2019. Esto no es la misma escuela de diciembre de 2019. Esta es otra escuela con otros desafíos. Recuperar aprendizajes, apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes, recuperar, reatraer a todos aquellos y aquellas que han visto interrumpir sus trayectorias escolares, que han dejado de estar conectados con la escuela. Hay que hacer un esfuerzo explícito por ir a buscarlos y reengancharlos con la escuela. Eso hace diferencia, eso puede hacer diferencia. Y otros países, en contextos relativamente similares a los nuestros, no digo Finlandia, no digo los países más desarrollados, pero países en esta región del mundo han estado ya reabriendo masivamente y haciendo efectivamente estrategias de recuperación de aprendizaje, apoyo socioemocional y búsqueda activa de las y los chicos, las y los estudiantes que pueden haber descontinuado sus trayectorias educativas. Ha planteado usted muy bien los ejes de trabajo, señor Contreras, y esperemos que el actual gobierno pueda responder a ellos, porque los niños, los adolescentes, los estudiantes tienen que estar en la prioridad, ¿no? Porque son decir que es el futuro de nuestra sociedad es más allá que un presente. Es totalmente cierto. Muchísimas gracias. Era Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF. Nosotros vamos a siempre continuar hablando sobre la educación de nuestros niños, porque aquí en RPP es nuestra principal preocupación. Vamos a escuchar los titulares y regresamos con más. Retos de la educación en tiempos de pandemia.